principal tema de Gálatas, que es la carta que vamos a estudiar, es que la libertad, la verdadera libertad, solo viene a través de Jesucristo. Hoy en día en el mundo hay muchos partidos políticos, hay diferentes grupos, ¿verdad?, activistas que hablan de libertad, pero la verdadera libertad viene solo, y eso habría que recalcarlo, solo a través de Jesucristo. Verdadera libertad solo a través de Jesucristo. Ese es un poco el corazón de la carta de Gálatas. Así que bueno, muchas gracias por venir, podemos orar y nada, mentira. Vamos a estudiarla versículo por versículo. La carta a los Gálatas ha sido llamada por diferentes personas a lo largo de la historia, como por ejemplo la carta magna de la libertad espiritual, el grito de guerra de la reforma protestante, la declaración de independencia del cristiano, el decreto de libertad espiritual que el Espíritu Santo entrega a los cristianos. Y así podríamos seguir, obviamente. Esta carta aborda el tema de la libertad desde dos puntos de vista, por así decirlo, o en dos frentes. Primero, la libertad que trae la salvación, a través de la cual Cristo nos hace libres de toda condenación y culpa. Somos libres frente al Señor. Y también, en los últimos capítulos, va a hablar sobre la santificación, es decir, la libertad que Dios nos da para llevar a cabo una vida fiel, de fidelidad, libres del control del pecado. El gran reformador alemán Martín Lutero dijo: la carta a los Gálatas es mi epístola. Estoy unido a ella en matrimonio, por decirlo de alguna manera. Gálatas es mi Catalina. Catalina era el nombre de la esposa de Martín Lutero. Yo quiero decir que Efesios es mi Delta. Muchos historiadores sostienen que los fundamentos de la reforma protestante se dieron cuando Martín Lutero escribió su comentario a la epístola de los Gálatas, su comentario. John MacArthur comenta: fue con base en este estudio meticuloso y sumiso de las Escrituras, y en especial el libro de Gálatas, que Lutero descubrió el plan de Dios de salvación por la gracia que obra mediante la fe, un plan contrario en todo sentido a la enseñanza católica romana de salvación por obras que se había impuesto por más de 1000 años. Un profesor de seminario que murió hace unas 3 décadas, Merrill Tenney, escribió sobre Gálatas: el cristianismo habría sido una secta judía más, y el pensamiento del mundo occidental pagano y el pensamiento del mundo occidental pagano del todo, de no haberse escrito la epístola. Gálatas incorpora el germen de la enseñanza sobre la libertad cristiana que separó al cristianismo del judaísmo y lo lanzó en una carrera de conquista misionera. Fue la piedra angular de la reforma protestante, porque su enseñanza de salvación solo por gracia se convirtió en el tema dominante de la predicación de los reformadores. Y quiero decirles, hermanos, que preparando y estudiando, más allá de lo que vamos a predicar en esta mañana, que es la introducción, los saludos iniciales, viendo un poco todo esto, lo que es Gálatas, uno se enamora de la carta, uno se enamora, es la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Pero es increíble cómo Pablo exalta el evangelio de la gracia de Dios a través de la fe, en contraposición al mal llamado evangelio, un evangelio falso, por obras. Entonces nos espera un camino los próximos domingos, una carta espectacular que, como estamos viendo, ha tenido una gran importancia y Dios la ha usado a lo largo de la historia. Vamos a ver un poquito el contexto de las iglesias que reciben esta carta. Gálatas no es un tratado teológico suelto, como si fueran simplemente unos apuntes teológicos. Es más bien una carta personal, muy profunda, podríamos decir profundamente personal, que sale del corazón dolido, un corazón dolido de un hombre que ama el evangelio y que ama a sus hermanos y que ama a las personas. Un hombre preocupado
está escribiendo esta carta. Es muy personal. La iglesia, o esta comunidad de Galacia, porque Galacia era una ciudad, pero también era la provincia, entonces había diferentes ciudades en esta provincia. Y Pablo fundó por lo menos cuatro iglesias que estaban en el sur. Galacia hoy en día estaría en lo que conocemos como Turquía. Entonces, probablemente fue escrita a estas cuatro iglesias, a esta comunidad. Y la iglesia, esta comunidad, estaba sufriendo ataques violentos contra el Evangelio. ¿De quién? ¿De parte de quién? Bueno, de los famosos judaizantes, que ya los vimos también en diferentes, cuando estudiamos Filipenses. Los judaizantes eran aquellos que querían, como dice su palabra, ¿no?, judaizar, ¿verdad? Tenían que convertirse primero al judaísmo, circuncidarse, para después poder ser cristianos. Y Pablo se lamenta, Pablo, el autor de esta carta, se lamenta por sus hijos, vamos a llamarles espirituales, cuya fe y manera de vivir, ¿sí?, estaban tratando de quitar sus ojos de Cristo para ponerlos en sus esfuerzos humanos. Los Gálatas se estaban corrompiendo bajo la influencia de estos falsos maestros. Y muchos hacían una profesión de fe en Jesucristo, para agregar el cristianismo a su cadena de obras. Entonces el cristianismo pasaba a ser como una obra más. Eso lo vemos hoy en día. Hay personas también que se van a aprender de cualquier religión, de cualquier manifestación de fe, cualquier cosa, porque es algo más para la lista, es como algo más que supuestamente te va a ser espiritual. Como si nos fuéramos acercando a Dios poquito a poquito. Pablo va a hablar fuertemente contra eso. La mentira que Satanás usaba o a través de los judaizantes en aquel entonces es la misma mentira que Satanás usa hoy en día. La fe no es suficiente. Algo tenés que hacer, decían los judaizantes. Hoy en día hay muchas iglesias que enseñan lo mismo. La gracia no es suficiente. Algo más tenés que hacer. Decían los judaizantes hace casi 2000 años, dicen algunas iglesias hoy en día. Entonces, ¿cuál es la implicancia directa? Si la fe no es suficiente, si la gracia no es suficiente. La implicancia directa es, Cristo no es suficiente y algo más tenés que hacer. Por eso hay iglesias que se van liberando en secciones poco a poco. Hay iglesias que enseñan que la salvación la tenés un día y el otro día la podés perder, que tenés que hacer cosas, que si no haces ciertas cosas entonces caes de la gracia. La misma mentira que usaban los judaizantes es la misma que se usa hoy en día. Por eso Pablo escribió, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense, capítulo 5, ya está finalizando la carta tiene 6 capítulos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo te hizo libre con cierta libertad, una libertad total, espiritual que viene de Él. Y dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No es necesario volver atrás, no es necesario volverte un esclavo cuando Cristo, el gran libertador, te ha dado libertad. Y este es el clamor del corazón de Pablo por los Gálatas. Por eso les digo que cuando empiezan a leer, y espero que también en sus casas puedan acompañarnos, ¿verdad?, seguir leyendo, estudiando, vamos a ver que es una carta muy personal. Bueno, me dirás, bueno, como todas las cartas, bueno, pero hay cartas hay secciones que son más teológicas, ¿verdad? Esta carta es muy personal. Y vamos a comenzar viendo el saludo inicial de Pablo, Gálatas 1, del 1 al 5. Y vamos a ver cuán profunda es la palabra que desde unos saludos vamos a sacar tantas implicancias. Gálatas 1, del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia.
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Gálatas, esta epístola, es la única de las epístolas paulinas que escribió Pablo que no ofrece palabras de elogio a sus lectores. Tras una salutación breve, o sea, unos breves saludos, el apóstol enuncia de inmediato el problema que motivó la redacción de la carta. Versículos 6, 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturben y quieran pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense, comienza el saludo, reciben una carta del apóstol Pablo. Él había fundado la iglesia, le estaba en comunicación, había entrenado personas. Reciben la carta y comienza, ¿no? Se presenta, como siempre lo hacía, Pablo, apóstol, no de hombres, ¿verdad? Sigue, versículo 4, él se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando, ¿verdad?, de su motivación, del evangelio, lo vamos a ver más adelante. Dice: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludé, me presenté, cumplí con la formalidad. Versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Dios. Directo al grano, sin elogios, sin aplausos. ¿Pueden ver el corazón de este hombre dolido y preocupado por la situación que estaban pasando los hermanos? John MacArthur comenta: desde este punto hasta la bendición final, la carta es como la espada llameante que empuña un corazón encendido. El último versículo de Gálatas es el 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Un versículo antes seguía Pablo con su espada en mano. Toda la carta tiene una intensidad enorme. Pablo tiene palabras elogiosas para los creyentes inmaduros e inmorales de Corinto, pero no para los Gálatas. Primera de Corintios 1, 4 al 7 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la diferencia. Y los corintios eran inmorales, eran inmaduros, vivían de pleito en pleito, discusión en discusión, permitiendo cosas inmorales horribles. Y sin embargo, Pablo, cuando comienza su carta, comienza como normalmente lo hacía, con elogios, ¿sí?, con lindas palabras, para después obviamente tocar ciertos puntos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Galacia y Corinto? Los problemas de Corinto no eran doctrinales, con una excepción que es notable, obviamente, que es sobre la resurrección, que Pablo en 1 Corintios 15 va a tocar ese tema, ¿sí? Pero sacando ese tema, ¿verdad?, la mayoría de los problemas no eran problemas doctrinales que tenían los corintios. Los problemas que tenían los corintios eran sobre cómo vivir. No estaban viviendo de acuerdo a aquello que profesaban. Se les enseñó una buena doctrina, conocían la buena doctrina, sabían la buena doctrina, pero no vivían de acuerdo a esa doctrina. Entonces tenían problemas de madurez, problemas de inmoralidad, problemas de divisiones y todos los problemas que se puede imaginar que hay en una iglesia estaban en Corinto. Sin embargo, Pablo, cuando le escribe, empieza con palabras de elogio para ellos. En Galacia, el corazón mismo del evangelio estaba siendo menoscabado por falsos profetas. Era un problema diferente. Se estaba pisoteando el evangelio de la gracia de Dios y en su lugar se ofrecía un evangelio de obras, que obviamente no es evangelio. Los judaizantes les querían hacer creer
una distorsión irreverente de la palabra de Dios. Estos falsos maestros tenían una mala intención de desacreditar a Pablo y desacreditar el mensaje que él predicaba. Por eso directamente atacaban la gracia de Dios y los llamaban e invitaban a creer que por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, podían acercarse a Dios. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar ciertos días, tenían que ser judíos, agarrar una religión para después, bueno, sí, Jesús está todo bien, cree que Jesús murió por vos, profesar cristianismo está bien, pero primero tenés que ser judío, primero tenés que hacer. Y Pablo estaba indignado con eso. Este era un problema grave, un problema mayor, no era solamente el comportamiento, y no estamos disminuyendo los problemas de comportamiento. Los judaizantes, con sus engaños, estaban llevando a la condenación a personas y no a la salvación. Fíjense en el versículo 1, estamos en Gálatas 1:1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Los judaizantes, estos falsos maestros, sabían que si negaban la autoridad del mensajero, negaban la veracidad del mensaje. Ellos trataban de convencer a los gálatas que Pablo no era un apóstol verdadero, sino un apóstol que se había nombrado a sí mismo. Pablo omitió directamente los saludos personales que acostumbraba y estableció la autenticidad de su autoridad. Nada de andar saludando, nada de directo al grano. Pablo, apóstol de Jesucristo. No por hombres, no para hombres, no a través de hombres, no de hombres, por Jesucristo, a través de Jesucristo, para Jesucristo y de Jesucristo. Apóstol por su voluntad. Entonces está defendiendo la autoridad apostólica que tenía. Porque obviamente ese mensaje, la veracidad de ese mensaje dependía de su autoridad apostólica. Hoy en día cualquiera es apóstol, casi cualquiera, hay muchos. Se ungen como apóstoles entre ellos mismos, se reconocen como apóstoles entre ellos mismos, se aplauden las bobadas que enseñan entre ellos mismos. En la Biblia tenemos requisitos claros para aquellos que fueron apóstoles: haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección, poder comprobar su apostolado con señales y milagros, haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo enseña que él fue el último en ver a Jesucristo resucitado. En 1 Corintios 15:8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, esto es, nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. 1 Corintios 15:8. Hoy no hay apóstoles y hoy no necesitamos apóstoles porque los tenemos acá. Acá tenemos a los apóstoles y acá tenemos a los profetas y acá tenemos las enseñanzas que ellos nos dejaron. No necesitamos ninguna nueva revelación, necesitamos estudiar, conocer, vivir, practicar y compartir la revelación que ya tenemos. En Efesios 2:19-20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, usando estos términos de construcción, los apóstoles y los profetas, sus enseñanzas, son nuestro fundamento. La piedra angular, la piedra principal es Jesucristo. Nosotros nos edificamos sobre lo que enseñaron los profetas y lo que enseñaron los apóstoles. Si existieran apóstoles hoy en día, cada una de las cosas que dicen, tendríamos que añadirlas a la Biblia, porque esto vendría directamente de parte de Dios. Los apóstoles tenían la autoridad de Jesucristo, hablaban de parte de Jesucristo. Eran inspirados por Jesucristo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús mismo constituyó a algunos apóstoles. Fíjense en el versículo 2, Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Todos los hermanos que están conmigo. Pablo no andaba solo. Era un apóstol enviado del Señor para la gloria del Señor, tenía la autoridad de Jesucristo, pero él no andaba solo. Y esto, que puede sonar un tanto simple y poco profundo, creo que en realidad todo lo contrario. Creo que a veces no entendemos cuán profundo es y cuán importante es estar con los hermanos. No existe el llanero solitario, como siempre se dice en el cristianismo. Ser apóstol no significa ser superior a los demás cristianos, y Pablo lo entendía bien. Él no se aleja de los hermanos ni se pone por encima de ellos. Pablo estaba al servicio de las iglesias locales. Versículo 3. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este era un saludo típico del apóstol Pablo: gracia y paz. Él decía que los gálatas experimenten la gracia que viene de Dios y la paz que viene de Dios. Y la gracia y la paz solo se encuentran en relación con Jesucristo. No vamos a acceder a la gracia de Dios aparte de Jesucristo, y no vamos a experimentar la verdadera paz aparte de Jesucristo. Gracia es la fuente de la salvación y paz es el resultado. Paz para con Dios. Esto es todo lo contrario a lo que los legalistas estaban enseñando. Los judaizantes no podían otorgar gracia y tampoco podían otorgar paz. No hay ni gracia ni paz en el corazón de un judaizante. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo predica el Evangelio hasta en su introducción a la carta. En sus saludos, está saludando a la iglesia y ahí ya está predicando el Evangelio. Dice que Jesús se dio a sí mismo voluntariamente. No es como un mártir que, lo persiguieron por su fe y lo mataron y murió por sus ideales. No. Jesucristo tiene esta imagen, este tipo de un cordero que va al matadero a proveer un sacrificio y va sin decir nada. Jesucristo se entregó voluntariamente como una ofrenda al Padre para satisfacer la ira justa del Padre, para pagar por los pecados de aquellos que íbamos a creer en Él. Dice que Él murió por nuestros pecados, porque Él era santo, es santo, y nunca cometió un solo pecado. Entonces Él murió, pero murió por nuestros pecados. Eso está hermosamente explicado en Isaías 53. La muerte de Jesús nos permite librarnos, ser libres del presente siglo malo. La palabra en griego es poneros, significa dañino, o malo, mal, calamitoso, enfermo, moralmente culpable, delincuente, vicioso, fascineroso, malicia, diablo o pecador. Fíjense cómo está hablando a la sociedad presente, y hace 2000 años. Si Pablo estuviera vivo hoy en día, le pide a Dios que se lo lleve. Pero esta es la sociedad en que vivimos. Calamitosa, enferma, moralmente culpable. Esto no significa que no nos va a pasar nada malo, el hecho de que Dios nos libra de este presente, de este siglo malo. De hecho, es todo lo contrario. Vamos a pasar por cosas malas. Y vaya que muchos hermanos están pasando un tiempo difícil. Pero
las cosas malas que nos pasen, aquellas cosas que nos causan angustia, la enfermedad, la muerte del ser querido, la necesidad económica, no nos van a separar de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, de esa victoria final y definitiva. Fíjense lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahí tenemos una promesa de Dios. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no te promete una salud perfecta hasta el día de tu muerte. No vamos a encontrar ninguna promesa en la Escritura. Dios no te promete una salud perfecta. Dios no te promete prosperidad económica. No te promete. Dios no te promete que siempre las personas te van a tratar bien, que no vas a pasar por un engaño, que no vas a pasar por una traición. Dios no te lo promete eso. De hecho, creo que todo lo contrario. ¿Qué es lo que sí nos promete Dios? Y me gustaría que me acompañen a Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nos promete la Biblia. La Biblia nos promete tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Esto nos va a pasar en una u otra medida. Pero ¿cuál es la promesa por excelencia? Que nada de esto nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nada de esto nos podrá separar del amor de Dios que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestro corazón. Vamos a morir, vamos a enfermarnos, nos va a faltar el dinero, vamos a ver sufrimiento, va a haber cosas que no vamos a entender, nos van a traicionar, nos van a lastimar. Pero nunca, jamás nos podrán separar de Cristo Jesús. Y nada se compara con eso, nada. Esa es la promesa. Dios no te promete que no te vas a agarrar coronavirus. Dios te promete que si te agarras el virus, Él lo usará para tu beneficio espiritual y para su gloria. A veces me pregunto, ¿por qué permitió que muriera Esteban? Hechos 6, 7. Un hombre joven, lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no permitió que siguiera viviendo? ¿A cuántos podría haber alcanzado? ¿A dónde podría haber llegado con el Evangelio? Sin embargo, Dios quiso que su vida contara para su gloria y para el avance de su causa a través de su muerte. Teníamos amigos misioneros que eran ejemplares, eran héroes de la fe y murieron también, jóvenes. Y yo me preguntaba, ¿yo qué hago acá? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué él y no yo? Romanos 8, 29, unos versículos antes, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no te promete que nunca te va a faltar el dinero. Dios te promete que si te falta el dinero, Él te fortalecerá para que puedas contentarte aún en la escasez. Filipenses 4, 11 al 13, el famoso Filipenses 4, 13. Vamos a leerle un par de versículos antes. Filipenses 4, del 11 al 13. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es porque corres rápido, porque levantás pesas o porque... No. Cristo nos fortalece para poder pasar todo tipo de situaciones en nuestra vida. Dios no te promete que Él te va a dar todo lo que reclames y declares. Él te promete que su gracia siempre será suficiente. 2 Corintios 12, del 9 al 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Literalmente, mi gracia es suficiente. Mi gracia es lo único que necesitas. No, Señor, pero sí, gracias por tu gracia, pero si tengo unos pesitos más, si pudiera tener esto. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no quiero ser sensacionalista, pero no debe haber mejor momento en la historia para estar vivo que hoy en día. No hay mejor momento para ser un cristiano que estar en Ciudad del Este, en Paraguay, en abril del 2021. Hay muchas cosas que te pueden debilitar, hay muchas cosas que te pueden angustiar, muchas. Pero en esa debilidad es cuando vas a conocer el poder de Cristo, cuando más te vas a fortalecer en Él. Me encanta como Pablo dice: por amor a Cristo me gozo en las debilidades. No nos gozamos en las debilidades porque nos gusta, no somos masoquistas. No es que estamos orando: ay, Señor, enfermame, qué lindo estar en el UTI. No, obvio que no. Y obvio que oramos por la gente que está enferma, y obvio que oramos para que Dios provea, y obvio que oramos para que la gente esté bien. Pero cuando nos toca vivir en la debilidad, en la angustia, entonces por amor de Cristo, persevero, me aferro a Él, profundizo en Él, experimento la gracia de Dios, experimento su consuelo, su poder, su amor. Y lo glorifico con mi vida, con mis acciones. Lo exalto, trato de poner su nombre en alto. Desde el UTI o desde el banco sacando dinero. Porque en toda situación, Cristo nos fortalece. Dice Pablo, volviendo a Gálatas, a su saludo: conforma la voluntad de Dios. Y este es el punto. Lo que no depende de nosotros, confiamos en que es la voluntad de Dios, porque Dios lo está permitiendo. Él es soberano. No es que se le escapó un virus, la economía, mira este presidente lo que está haciendo. No, Dios es soberano. Aquello que depende de nosotros, tratamos de hacerlo buscando la voluntad de Dios. Debemos descansar en las decisiones de Dios y ser responsables, cuidadosos y sabios con nuestras responsabilidades, con nuestras decisiones. Aquello que no depende de nosotros, confiamos en Dios. Y terminamos con el versículo 5. Pablo, saludando a los Gálatas, capítulo 1, versículo 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la motivación de Pablo por los Gálatas, esta es la motivación del Evangelio, esta es la motivación de su corazón, esta es la motivación
de su apostolado. Y esta debe de ser nuestra motivación. Esta debe ser nuestra meta, lo que decimos y hacemos. Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Este es Jesucristo mismo orando al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si te murieras hoy, ¿podrías hacer las palabras de Jesús tuyas? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Sé que es un contexto diferente, sé que no somos Jesús, sé que no somos perfectos. Nunca lo vamos a hacer, nunca vamos a ser perfectos acá en la tierra. Pero ¿es esta mi meta? ¿Es mi meta la gloria de Dios? ¿Realmente anhelo vivir para la honra y gloria de Jesucristo? Y por último, preguntarnos, ¿qué cambios debo hacer en mi vida para que esta sea la meta, para exaltar y glorificar a Cristo en todo lo que hacemos y decimos? Oremos.